Ya, a partir de ahora ya la clase está siendo grabada para un poco en la continuación de la clase de la semana pasada, que yo se la subí, ya tienen el portal, por eso es la continuación, así que por eso no hay una segunda clase. Y como les decía, lo ideal es que cualquier cosa se vaya conversando en el momento y me vayan interrumpiendo si es necesario. Aquí no hay problema en que vayan preguntando, vayamos conversando. Ya. Bueno, esta es la continuación. La semana pasada terminamos cuando hablamos de este asadito, para poder un poco ver la producción. Y hoy día ya comenzamos con el análisis de la producción, tanto a nivel nacional como internacional. Primero entender, bueno, acá hay cosas que antiguas, yo voy mostrando algo de historia con respecto a la producción en general. Voy a achicar un poco la ventana porque se me achica el... eh, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de carnes en general, no solamente de cerdo, al año 2014, ya venía con un aumento en relación al año anterior y la producción en ese momento se estimó en 262 millones de toneladas de carne en vara para poder abastecer a la población mundial. Toda esta información son las oficiales, no obstante siempre todo lo que, ejemplo, a nivel nacional, producción de traspatio, no está considerado muchas veces en estas informaciones. Pero 262 millones de toneladas, total, impulsado principalmente por los crecimientos que ya venía teniendo la carne de cerdo y de pollos, de aves, pero directamente por los pollos. Por el tema de costo, siempre especialmente se ha ido colocando dentro de las primeras carnes en cuanto a consumo. Entonces, le pido, please, por favor, el micrófono. Sí, está. Ya. Como estadísticas productivas, bueno, un poco enfocándonos, la producción de carne en Chile es liderada en general por la carne de aves, que es una producción altamente integrada y se concentra en pocos productores, y está alrededor de los 675.000 toneladas. En segundo lugar se encuentra la producción de carne de cerdo, que cuenta con 237.000 reproductoras, esto acá en Chile, y llega en el año 2012, llegó a producirse 584.000 toneladas de carne. Y de ese año, 2012, que fue el año récord en producción de carne acá en Chile, digo récord porque es el año que más se ha producido, no se ha logrado recuperar nuevamente ese nivel de productividad, y ahí ya teníamos un 40% de la carne chilena destinada a exportación, carne de porcinos. Y luego se está, en cuanto a toneladas, la carne bovina, orientada especialmente al mercado interno, y que cuenta sobre 120.000 productores. Eso en general. Ya el año 2016 fue muy positivo para las aves, con un 4,2% respecto al año anterior, y en general el resto de las carnes fueron disminuyendo en su productividad, tanto la carne de vacuno, que fue la que más disminuyó. Por eso la información que le estaba entregando de la carne de vacuno como segunda era al año 2016. Posteriormente, en el fondo, la carne de vacuno ha ido bajando, especialmente dada la condición de sequía del país y el tema del costo de producción. Y la carne de ave se ha ido posicionando cada vez más en el mercado. El año 2019, no tenemos cifras oficiales del 2020, por eso no las muestro como 2020, sino que el 2019, pero el consumo de carnes total per cápita estaba alrededor de 75,7 kilogramos por persona. Más adelante vamos a ver que con respecto al 2018 ya había una pequeña disminución en el consumo per cápita total. Pero estamos hablando de cifras oficiales, las que están informadas por la ODEPA y el INE. Pero de estas 75 toneladas, o casi 76, 43% de pollo, 21% de cerdo, 31% el bovino, por tanto el cerdo es la tercera carne más consumida en el país,
Pero también está el pavo y la producción de ovinos. Ojo que la producción de ovinos también, aquellos que tienen producción ovina y caprina, hay pocos mataderos oficiales acá en el país. Por lo tanto, hay mucha producción que es traspatio o a nivel rural. Y por lo tanto, muchas cifras del ovino no están considerados. Los que comemos carne, que de repente uno consume un cordero, eso, la matanza se hace a nivel de predio y no va a una faenadora, por lo tanto, muchas cifras están como, ahí están bastante distorsionadas. Pero como cifras oficiales, esta es la realidad nacional. Un poco del análisis sectorial. Los últimos 30 años, en general, la industria porcina chilena ha sido una de las de mayor crecimiento. Representa un 36% de la producción de carne en Chile. Y la industria porcina está habilitada en general para exportar a 60 países en el mundo. Somos un país, uno de los principales países exportadores. No estamos dentro de los líderes, pero estamos como país netamente exportador porque, y le decía que en 2012 un 40% de la carne se exportaba, hoy día ha ido aumentando y exportamos mucho más que eso. Entonces, el año 2014 la carne está al 36%, con 520.000 toneladas, y ya, ¿se acuerdan que el 2012 les dije que el 40% se exportaba? Ya este año ya el 51% se destinaba a exportación. Entonces, ¿cómo ha ido aumentando las exportaciones? No obstante, la producción general del país ha ido, incluso ha disminuido en relación a la producción del 2012, pero estamos exportando mucho más. Y con un consumo per cápita que también ha ido aumentando. ¿Cómo se logra eso? A través, también con un aumento en las importaciones. Entonces, vamos a ir viendo cómo también ha ido cambiando todo este balance ganadero, este balance en cuanto a la importación y exportación para abastecer el mercado. Y el año 2015, la carne de cerdo está alrededor del 35% del volumen de carnes. Vamos a ir viendo cómo va modificándose. Al año 2016, la producción había aumentado apenas un 3% respecto al año anterior, ya estamos en 523.000 toneladas, y con más de 5 millones de cerdos faenados. El año 2015 el peso de la canal era de 99 kilos, mientras que el 2016 103 kilos. Por lo tanto, no obstante, la producción en cuanto a producción en tonelaje había aumentado, la cantidad de cerdos faenados no ha aumentado tremendamente. Y eso implica mayor eficiencia productiva. Y eso implica una mayor productividad, un mayor tonelaje faenado. Por eso ahí vemos, fíjense con respecto en cuanto a cerdos faenados del año 2015 al 2016, de 5.100.000 a 5.060.000. Bajó un 1% la cantidad de cerdos, pero aumentamos la productividad en un 3,2%, y con aumento del peso. Y un aumento en la cantidad de carne importada, ya como se venía viendo. Entonces, ya al año 2017, fue un año negativo para todas las carnes del país, eso dado por la condición de sequía y por muchos problemas que ha habido a nivel mundial. Vemos como la producción de carne de cerdo en cuanto a tonelaje, fíjense de cómo bajó menos de 500.000 toneladas. Y las exportaciones se mantenían alrededor de las 130, 127.000. Pero un aumento fuerte en la importación. Entonces, este desbalance, esta caída de la productividad chilena fue compensada por el nivel de consumo también, un aumento severo en las importaciones. Bueno, como ya le había un poco dado a notar, el año 2012 fue el año récord, con 583.000 toneladas de carne. Pero hoy día, sin embargo, tenemos en los últimos años se ha ido mejorando eso, y entre el año 2012 a 2017, no obstante, las exportaciones no tienen una diferencia significativa, las importaciones
están cubriendo mucho de toda esta baja productiva de lo que se está dando a nivel de país, para cubrir todos los requerimientos nacionales. Profe, Dígame. ¿y eso es debido al costo que tiene la carne que se importa o simplemente porque no se hace una mejor producción acá en Chile? No, lo que hace que obviamente depende de los costos de insumos, porque de ahí van viendo, ya ahora les voy a mostrar el 2018, que volvimos a recuperar tremendamente la productividad. Fue un problema de este año, 2017, que fue un año de caída. Entonces, el tema de importaciones y exportaciones es porque, ¿se acuerdan que en un momento les comenté la semana pasada que nosotros no exportamos cerdos, exportamos cortes? Y el balance, y cuando uno va al supermercado o compra en una carnicería, uno no compra un cerdo, uno compra costillar, compra pulpa, entonces va dependiendo de los cortes de interés en el país. El año 2017 fue un año de caída por diferentes condiciones económicas que se fueron dando, una caída general. El año 2018 ahora ya se recuperó, pero este balance entre importaciones y exportaciones tiene que ver un poco con, por eso este balance comercial, porque se están importando cortes, de acuerdo al privilegio del país. Importante, el país exporta todo lo que puede e importa la mayor cantidad de acuerdo a los requerimientos que tiene el mercado nacional. No sé si me logro explicar un poquitito, entonces no es tan fácil, porque hay que ser economista para poder ya ver cuáles son las causales de estas caídas, porque tiene que ver con el precio de los granos, tiene que ver con la pérdida de madres reproductoras que se dan por algunos problemas, por diferentes condiciones. Afortunadamente no tenemos grandes enfermedades que nos han hecho caer la producción a nivel nacional. Y eso es importante. Chile es un país muy sano. Y eso hace que seamos bastante seguros para producir. Una de las razones por las cuales nos da a producir a tantos países a nivel mundial. No sé si logro responder algo a su pregunta. Sí, lo que pasa es que esa era la duda, si habrá sido porque al importar la carne era más barata, así como lo que pasa con las carnes de vacuno, a eso me refería. Sí. Por eso, lo que hace, tiene que ver, tiene que ver. Algo lo voy a comentar después, pero por ejemplo, nosotros exportamos a Estados Unidos e importamos de Estados Unidos. Pero porque lo que exportamos versus lo que importamos son diferentes cortes. Al gringo le gusta, al gringo norteamericano, le gusta el costillar ribs. Siempre hablo de eso como ejemplo. Las ribs, que son las costillas, pero de lomo, las ribs, que son pequeñitas, son cortitas. El que ha ido alguna vez a estos restaurantes gringos, entonces el costillar, el barbecue ribs, que en el fondo son las costillas en barbacoa, son altamente demandadas. Pero los gringos, por ejemplo, ellos cuando producen en Estados Unidos, el resto del costillar no es de gran importancia. Sin embargo, los chilenos somos tremendamente adictos al costillar. Digo somos porque me incluyo. Entonces, al costillar de cerdo. Entonces, el resto de la costilla es de alto valor. Se fijan dentro de un mismo prácticamente corte, parte le gusta al gringo y nosotros les enviamos las ribs, estas costillas del lomo, y importamos el resto de la costilla. Y esa es la que, por ejemplo, los supermercados, aquellos que han ido en Líder, a todos estos que vemos los costillares completos. Pero son estos costillares con esa otra porción de la costilla que no es la del lomo en particular. Entonces, es por corte, entonces es por predilección de consumo. Y obviamente tiene un tema de costo, porque esas ribs tienen un mayor costo, el lomo de cerdo tiene un mayor costo y eso al japonés exportamos tremendamente. Y así, va un poco por predilección en cuanto al tema de costo, en cuanto al tema de los cortes. Entonces,
va por ahí. El año 2018, bueno, se alcanzó un nuevo récord un poco en exportaciones respecto a los últimos años, con una producción de 534.000 toneladas. Fíjense, versus el año 2012, que había sido el año de mayor producción, el récord. El 2013, 550.000, y ahí bajamos de ahí. Y no habíamos vuelto a recuperar producciones hasta ahora el 2018, que alcanzamos las 534. Ahora, este aumento ha sido severo, pero no logra llegar a la producción del 2012, porque ha disminuido levemente, pues también por el cierre de algunos criaderos. Y no obstante, AgroSuper es el principal criadero a nivel nacional, pero Super Cerdo, existe una gran cantidad de criaderos y por diferentes condiciones económicas han cerrado varios. Ha disminuido el nivel industrial. Y ahí es donde se concentra la mayor productividad del país. El traspaso sigue manteniéndose, pero también hay mayores medidas de control. Y la gente muchas veces hoy día, incluso gente en el campo, prefiere comprar carne que criar un cerdo. No obstante, todavía está el gusto de criar un cerdito a gusto de uno, porque a la gente le gusta tener el cerdo, faenarlo, tener manteca, hacer, en el fondo he visto algunos embutidos. Entonces, hay diferentes temas de gustos, y eso va a ir variando. Al año 2019, un leve descenso de la producción, pero nos mantuvimos cerca de las 530.000 toneladas, 529.900 y tanto. Bajó un 0,8 con respecto al año anterior, pero un aumento en 13% de exportaciones y también un aumento en las importaciones, fíjense, y casi llegamos a las 100.000 toneladas de carne importada. Fíjense, no obstante, tuvimos una producción menor, un leve aumento en la exportación y un gran aumento en la importación. Y eso es porque ha aumentado el consumo interno. Entonces, y esto en el fondo, aquí reflejamos los últimos 10 años completos de la producción. Entonces, voy a poder tener un poco de balance, cómo se ha ido comportando. Pero fíjense, exportando 220.000 toneladas, una gran cantidad. El año 2020, 529.000 toneladas también, con importaciones de 104.000 y exportaciones de 283.000 toneladas. Un tremendo aumento en las exportaciones. Entonces, un valor sumamente importante. Imagínate, importábamos 99, aumentamos 5% las importaciones, pero aumentamos tremendamente la exportación. ¿Se fijan cómo va? El año anterior había aumentado tremendamente la importación, ahora aumentamos el balance comercial, nada más. Esto es más antiguo, pero para ir viendo cómo estaba el beneficio en cantidad de cabezas, 5 millones y tanto, en el fondo, le dije, en todos los años, en el fondo, lo que se ha ido faenando y cómo ha ido variando la producción, esto en cantidad de toneladas faenadas y en cuanto a kilos, toneladas. Fíjense, ¿por qué hago esta notoriedad? Porque Profe, la producción venía aumentando, pero... Profe, ¿es la ¿Cómo? misma cantidad de cabezas que la de toneladas? Prácticamente una tonelada por animal. Entonces, no, sí, estamos hablando de cerdos de alrededor de 100 kilos. Si hacemos la división, es un promedio cercano a los 100 kilos de cerdo, más o menos 100 kilos de peso por animal. Pues son 5.200.000 de animales y 520 millones, o sea, 520.000 toneladas. Son alrededor de 100, son 520 millones de kilos. ¿Se fijan? Entonces son en 5.200.000, son alrededor de 100 kilos de peso corporal. ¿Se le aclara? Es bastante simple. Sí, profe, si yo me equivoqué en explicarlo. Ya, no, sí está bien, pero en general,
como le decía un momento, se estaban faenando a los 99 kilos, 102 kilos, puede ir variando. ¿Sí? Eso, a ver, cada kilo, ¿qué importa? Entonces, un kilito que se produzca más de promedio es una millonada. Entonces es bastante importante. Entonces, por eso, en el fondo de la producción, cuando no se puede manejar otros factores, la producción es lo que es más manejable para cualquier productor. Porque a veces el precio de los insumos es levemente modificable. Uno puede tratar de comprar un poco más barato. El precio de venta a veces no lo podemos, no es tan manejable por un productor. La producción interna dentro de cada empresa es lo que cada empresa en particular puede modificar para tener una mayor rentabilidad. Bueno, y esto en cuanto a la producción de carne. Esto es la misma cifra, pero llevado gráfico. Aquí nuevamente, con respecto a esto del año 2012, ¿cuánto se produjo en carne? Fíjense, la primera carne producida el año 2012 fue la carne en cuanto a toneladas, fue la carne de cerdo. Después la de pollo, pavo, bovino en 197, por lo tanto los bovinos en toneladas fue la tercera carne producida, y después otras carnes 24.000. Esto como para poder tener una relación de cómo es la producción más o menos en Chile. En general la producción de cerdo está, entre la de cerdo y la de pollo se están peleando el primer lugar en cuanto a toneladas, va variando de año en año. Año en año. Ya. Es un poquito en cuanto a toneladas para poder ir metiéndonos. Después, en cuanto a cantidad total de animales, cifras oficiales, el último censo agropecuario que se realizó en el país fue el año 2007. Todos los años, obviamente, hay cierto nivel de inventario que a través de las declaraciones de existencia animal que se hacen al SAC, todas las empresas tienen que declarar. Entonces, pero se pierde mucha información a nivel rural. Pero el último censo oficial fue el año 2007. El siguiente debiese haber sido el año 2017. No se realizó después de los problemas que hubo con el censo humano. Y no se realizó. Y este año, el año pasado se iba a realizar, producto de la pandemia se postergó, y este año, en este momento, estamos en proceso, está comenzando a realizarse el censo agropecuario 2021, donde ya vamos a tener una realidad de cómo es en general la producción de todas las especies, todas las especies animales y también todos los cultivos y producciones a nivel agroforestal. Pero al año 2007, por eso como información oficial, el país sumó alrededor de 2.900.000 cabezas de ganado, cerca de los 3 millones. El 73,5% de ese inventario estaba en las regiones de O'Higgins y Metropolitana. Hay que hacer ver que es O'Higgins y Metropolitana. Después les voy a mostrar cifras posteriores. O'Higgins siempre es el que marca más, la sexta región, pero hay un sesgo, porque a nivel de producción, si lo pensamos como ¿dónde están los criaderos? La Metropolitana se le gana a O'Higgins, porque AgroSuper tiene la gran parte de la producción la tiene a nivel de la región metropolitana, en toda la zona cercana a Melipilla, entre Melipilla y el lago Rapel, en ese sector. Entonces, como está en el límite con el lago Rapel, hay criaderos en ambos sectores. Pero las oficinas centrales de AgroSuper están en O'Higgins, por lo tanto, mucha de la información se informa como sexta región, como O'Higgins. Por eso uno las dos, porque existe un poco esta variación. Eso como va para aclarar. Pero importante, como información oficial, el censo anterior al año 2007 había sido el año 97. Y el año 97 las cifras de cabezas de porcinas era de 1.722.000. Fíjense que aumentó un 71% la cifra de porcinos. La cantidad de cabezas de ganado porcino aumentó tremendamente. Y eso por el aumento en la cantidad de
sectores productivos liderados por AgroSuper y por otros criadores, pero especialmente AgroSuper, que aumentó tremendamente su masa ganadera. Entonces, desde el año 82, más o menos, en los 80, comenzó toda esta idea del nuevo cerdo y se empezó a industrializar la producción y empezó a aumentar y la producción porcina, y Chile se fue cada vez metiendo más en los mercados internacionales. Entonces, en los años 90, tener criaderos de 5.000 cerdos, 5.000 madres, 5.000 hembras, porque generalmente uno habla del tamaño de un criadero con respecto a la cantidad de hembras reproductoras. Un criadero de 5.000 era grande. Hoy día es grande comparado con otros, pero con respecto a las grandes empresas, 5.000 ya se quedó chico. No sé si logro explicar. Entonces, porque aún fueron muchos que fueron creciendo. Y hay muchas empresas que hoy día, dentro de los últimos años, en la última década, se han ido convirtiendo en, no cooperativas, pero sí conglomerados, en donde se han fusionado o unido muchos criadores para poder tener mayor poder adquisitivo para comprar materias primas y también para poder salir a exportar como lote y no como individuo solo. No obstante, uno puede decir un criadero de 5.000 es grande, pero 5.000 para exportar a Japón es chico, comparado con el AgroSuper, con Smithfield en Estados Unidos, que tiene alrededor de 250.000 madres, como Soria en Brasil, que tiene como 300 y tantas mil. Entonces, son grandes, son de los grandes productores. Lo que hace AgroSuper es la empresa más grande del mundo que pertenece a un solo dueño. Y es la empresa más grande del mundo de un solo dueño, porque las otras son sociedades. Entonces, por eso AgroSuper marca a nivel chileno como a nivel internacional. Y es reconocida a nivel internacional. Lo que hace que en Chile no hay nada ni uno que le haga el peso, y por eso que de alguna forma siempre va liderando todo, va marcando mercado, y lo pongo un poco como referente porque es el gran referente en cuanto a nivel productivo. Por algo ha llegado a ser lo que sigue siendo hoy día. Bueno, aquí hago, no obstante, esta información es del 2013 para poder ver, como les decía, O'Higgins es el que se lleva la mayor cantidad de cabezas de ganado, pero les decía que está este sesgo porque, no obstante, la metropolitana marca un 11%, pero O'Higgins está en la oficina central de AgroSuper y eso es lo que hace que se vea tan grande la producción, porque es donde se informa la producción ante el SAC o como INE, porque está en la oficina central de la empresa. Pero lo que me interesa que vean, entre O'Higgins y la metropolitana está la mayor producción, después le sigue Maule, séptima región, vamos, a la medida que vamos hacia el sur, vamos bajando un poquitito, después viene Biobío, pero ojo, este Biobío también está sesgado hoy día, porque hoy día Biobío está separado Biobío con Ñuble, y Ñuble, si lo pensamos hoy en día, tiene más producción que la región de Biobío, que está en Concepción. Entonces, ya se separó esa región, por lo tanto disminuyeron porcentualmente cuánto es su aporte. En Biobío, en la zona de O'Higgins, sigue siendo reconocida no solamente por la gran producción, sino que por la pequeña producción y pequeños productores y la producción de cecinas, todo eso. No obstante, es importante, pero no logra marcar diferencias versus las grandes productores que hay en esta zona central. Ya. Avanzando un poquitito, ya les decía que en 2012 alrededor de 2 millones, casi 3 millones de toneladas, que marca el 96% del inventario nacional. 96 porque hay un 4% de que se estima que son de pequeños productores y que muchas veces no es. Y que en ese tiempo teníamos 65 criaderos industriales. Por lo tanto, todos estos, casi estas 3 millones de cabezas están en 65, y donde AgroSuper de 237.000 madres, que es el número por el cual se mide los criaderos, 237.000 madres que tenía el país, 135.000 pertenecían a AgroSuper. Entonces, por eso mismo que hacer. Bueno, y esta del año 2012 habíamos aumentado 5,4% las existencias y nuevamente
el 85% del total nacional de esto estaba entre O'Higgins y la metropolitana. Lo mismo que le estoy mostrando acá. Entre O'Higgins y la metropolitana, el 85% de la producción. Un poco en cuanto a la evolución, digamos, del precio. El precio, el cerdo en pie sigue estando bajo. Todos decimos, chuta, pero tan cara la carne. Sí, porque pues hay muchos intermediarios en la producción, en todas las carnes. Lo mismo pasa en los bovinos. El precio al que se le compra la carne a un productor no es el mismo que llega a la carnicería o el precio que compramos nosotros en el supermercado. Entonces, eso en relación al precio, fíjense, porque es como se mide básicamente el cerdo en pie, de 700 y tanto, 800 pesos, 891 pesos. La carne en vara obviamente un poco más cara, mil y tantos, 1.400 pesos más o menos lo que ha llegado. Pero es un precio importantísimo este valor en pie, porque este es el precio que marca el costo, porque cuando nosotros producimos y el productor vende cerdos en pie, kilos, un cerdo de 100 kilos, es cerdo en pie, cerdo vivo. Y ese es el precio real por la cual se le paga al productor. La carne en vara es cuánto una haya faenado. Ya. Aquí también le voy a mostrar algo de cifras históricas para entender cómo se ha ido marcando. Si a alguien le interesara, yo le puedo también dar el link y después más adelante para poder incorporarlo, pero yo desde hace muchos años ya estoy, hay un investigador chileno, Reinaldo Cubillos, que él, primero como investigador de mercado, empezó a hacer un balance, un informe regular. Y desde hace varios años, en forma semanal, todos los días lunes, hace una información a nivel del precio, de todo, a nivel nacional. Y desde hace un par de años ya está incorporado en 333.com. Si ven abajo, cuando la fuente 333.com, anótenlo. Para aquellos que están pendientes, anoten esa página, www.333.com. Es una página en español, una página española, que está, por tanto, y que está escrita en español y que es referente mundial con respecto a lo que está pasando en el mercado porcino en el mundial. Importante y práctico para nosotros porque está en español. No solamente en precios, sino con respecto a las patologías. Para cuando tengan que hacer algunos seminarios y pueden meterse, se pueden suscribir y pueden ver ahí en el fondo el tema, qué pasa con las diferentes patologías, cómo está afectando el mercado una patología en particular o varias que están incorporando. Entonces, anótenla, importantísimo, está dentro de la bibliografía como información, porque hoy día yo creo que es un referente directamente para buscar mucha información. El año 2016, fíjense que esto está la semana 9, lo hago referencia porque semana 9 es marzo, primera semana de marzo. Entonces, mucha de la información yo la voy a mostrar con cómo se ha ido moviendo el mercado en las primeras semanas de marzo, porque en la medida que yo estaba haciendo la asignatura, por eso no la voy a borrando, para poder ir viendo, hacer en forma comparativa. Y después cuando pueden ver, ya tienen la presentación, pueden revisarla. Ya, el precio del mercado. Fíjense el precio del maíz, el precio nacional, 14.000 y tanto el quintal. Estamos hablando de 141 pesos el kilo. Un quintal son 100 kilos. Y el precio de internación de maíz, alrededor de 145 pesos. Y el precio del cerdo en 900 y tantos pesos el año 2016, en la misma semana. Por lo tanto, nos permite hacer una comparación más o menos estable. Semana 10 del año 2017, 840 pesos el kilo de cerdo. Y 152 pesos el precio de maíz nacional. Y el internacional, 137. El maíz nacional generalmente siempre es más caro que el maíz de internación, el maíz importado. No obstante, el país no puede abastecer
con la productividad nacional de maíz no es capaz de abastecer todo el mercado nacional, es un maíz que tenemos a nivel local y los productores siempre le van a comprar porque lo tienen localmente. Y, y la producción de maíz está más o menos en esta fecha. Cuando en el periodo de cosecha generalmente está ahora entre abril y mayo, dependiendo que si años lluviosos empiezan a afectar mucho más la productividad porque no se puede entrar con la maquinaria a cosechar y eso altera los precios y además humedece bastante el maíz y eso también afecta a los precios, pero importante analizarlo. Pero me interesa este valor del precio del cerdo. Semana 10 del 2018, ya un año después, a la misma semana 10, vemos el precio del maíz en 850, levemente superior al año anterior, pero el precio siempre tiene una tendencia, va variando en el año, generalmente tiende a bajar en el verano, porque disminuye un poco el consumo de cerdo, y tiende a subir ahora cuando se empieza a acercar el invierno, porque empieza a haber un mayor consumo de cerdo, porque es parte de la rutina nacional. Este año, el precio del maíz estaba alrededor de 135 kilos y el maíz internacional a 12.000, casi 139, 100, o sea, 130 pesos el kilo. Y eso un poco depende de las cosechas que hay en Estados Unidos, cuál es el que pasa con las lluvias en Estados Unidos, en Brasil, como los grandes productores de grano a nivel mundial. Semana 1 del 2019, lo muestro porque yo te hice la cintura de verano hace un par de años. Ahí nos empiezan a mostrar el maíz y la soya como grande, importante, pero en el fondo la soya como proteína vegetal, y alrededor de 850 pesos. Y semana 10 del año 2019. Lo muestro porque estos es de los precios más bajos que hemos tenido, casi, con 143 pesos el kilo de maíz y 330 el kilo de soya. El precio en Chile, 780 pesos. Fíjense, el cerdo en Estados Unidos apenas $1, 0,99. $1 que estamos, por eso el peso de Chile estaba cerca del dólar, $1,19. Por lo tanto, el precio acá en Chile interno estaba un poco superior a Estados Unidos. Brasil, 0,97, $0,99. ¿Y por qué toco ahí? Porque en el fondo vamos a ver a la semana 12 del año 2020, el año pasado, 960 pesos. Como veía, y eso que veníamos, fíjense en la tendencia, venimos un periodo leve de baja. En Estados Unidos, $1.20, y en China, voy a mostrar acá, el precio en China en la semana 10 del 2019 estaba en $1,9. La semana 12 del año 2020, un año después, y vamos a ver qué pasó en el año durante el 2019, el precio en China en $5. Nunca había habido precios tan altos del cerdo a nivel mundial. China, el principal consumidor de carne de cerdo, estaba con los precios históricos. Y eso, de ahí lo vamos a conversar después, derivado de la peste porcina africana. Subió la carne de cerdo, empezó a hacer subir un poco algunas carnes internacionales y el precio de Chile también. Precio interno, esto no estamos hablando de precio de exportación a China, sino que el precio interno en Chile ya había sufrido un alza. Semana 10 del año 2021. Semana 10, estamos hablando de la semana antepasada. 1.200 pesos el cerdo, y eso que viene bajando. Digamos, el promedio del cerdo en los últimos 12 meses ha estado a nivel nacional en 1.335 pesos. Y esto está derivado, fíjense, los $5,46 de la carne en China. Fíjense la tendencia, cómo fue subiendo en 12 meses el precio de la carne en China, en el fondo lo que marca esta pequeña curva. Promedio de $5 durante 12 meses de la carne china. Estados Unidos había repuntado un poquitito, le costó porque le ha costado meterse en el mercado internacional, y Chile, en el fondo, en un precio que estamos cercanos aquí vemos, en 1,65.
Comparativamente, si lo pensamos en dólares, el precio en Chile está de los más altos a nivel mundial, con 1.200 pesos. Semana 12, 22 del 3, estamos hablando de antes de ayer. Había bajado la semana anterior a 1.130 y volvió a los 1.200 pesos el cerdo. Y el cerdo en Brasil, o sea, en China, bajó un poquitito. Ya, eso para poder hacer una referencia, y en Estados Unidos, fíjense que ya alcanzó los $2. ¿Por qué? Porque están exportando, se le abrieron los mercados para poder estar exportando a Estados Unidos. Pero fíjense el precio del maíz. 220 pesos casi el precio del maíz. ¿Se acuerdan que estábamos hablando antes de 120, 130, 140? Y la soya, 520 pesos. Pero al año anterior, fíjense, el maíz, el año 2020, en esta misma semana 12, estaba el maíz en 145, 135 pesos, la soya en 311 a 316, de una semana para otra. Esta semana en 520 la soya y 220, casi 220 pesos el kilo de maíz. ¿Qué es lo que hace? Independiente que aumentó el precio, han aumentado tremendamente los costos. ¿Se acuerdan que les dije que el precio del maíz, el maíz es el principal insumo, y en los últimos 12 meses ha estado en 200 pesos el maíz? Lo cual ha complicado tremendamente el mercado. No obstante, ha subido los precios, también ha subido un poco. Y eso ha subido tremendamente el costo de alimentación. Y eso es derivado de las sequías que han habido en Estados Unidos, en Brasil, y alteraciones en cuanto a la producción de maíz a nivel internacional. Complicado. Ya. Todo esto, para muchos de ustedes, lata. Son cifras, números, todo eso, pero es para que se vaya. Más que, yo no les voy a preguntar cuánto es el precio a la semana tanto o cuánto es el precio anterior, pero sí entender un poco la tendencia que está teniendo el precio del cerdo, el precio de los insumos, principalmente maíz y soya como principales insumos de alimentación, por lo tanto, cuál es la tendencia que ha estado teniendo y pensando en la complicación para el mercado. Y eso para poder ver, esto es un comparativo, aquí está Chile, estos precios expresados en pesos chilenos, fíjense, este es de esta semana, esta la saqué este lunes, el peso en Chile de 1.200 pesos, en pesos chilenos, la carne en China está entre 1.282. Corea del Sur, 2.591. El mercado oriental es el más caro y todos quieren exportar a Brasil. El problema es que si los chinos recuperan la productividad de aquí a un año, 2 años más, ese mercado ya no va a ser tal, ya no van a estar importando. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener una amplitud de mercados donde exportar para no depender de un solo. Eso va a poder ver en el fondo de esto cómo fue moviéndose el precio, fíjense, el peso chino, el año 2019 hasta enero de 2020, fíjense la tremenda alza que tuvo el precio del maíz, esto en España, en otros países, pero el precio en China es el que marcó mercado. Desde el año 2019, en que acá se produce el quiebre. Los precios en Chile, desde el año 2016 al 2021, a esta semana. No obstante, tiene una variación, pero cada vez hemos alcanzado picos más altos de precio, por lo tanto, una tendencia a la alza en cuanto a precio. Y este es el precio en China de los últimos 5 años. Originalmente yo les mostraba 2016, en el fondo la primera diapositiva, precio en China por acá, venía bajando, y acá, este es el punto. Alrededor de abril-mayo del año 2019, entra la peste porcina africana a China, con una mortalidad del 20% de las hembras, un 20% de pérdida de masa porcina. China se quedó sin cerdos para el consumo, el país con mayor población a nivel mundial, con mayor consumo de cerdo, y por lo tanto el precio en China se disparó.
Y eso está afectando todo el mundo hoy día. Y eso un poco, cuando el precio del maíz había bajado a cerca de los 130 pesos, precisamente porque es derivada de Argentina, pero hemos visto como este último año el precio se fue al nube. Un poquito para poder entender. Y acá un poco cómo se va viendo. Voy a terminar por acá para hacer un pequeño break, para que no se aburran tanto. ¿Está muy aburrido? Con tanto número, tanta cifra, que lata, ¿sí o no? Esto acá en Chile, de año 2010, 2012, un poco para poder entender en el fondo, de acuerdo a la masa ganadera, cómo se compone el inventario dentro de un poco del país en cuanto a los animales. Esto, los cerdos que están en reproducción, en cuanto a cantidad de machos, tanto en servicio como en crianza. A nivel país, pensando acá el año 2012. Y cómo, en el fondo, eso mismo en el fondo según regiones, pero me interesa principalmente acá. De 3.325.000 que había al 30 de junio del año 2012, 2.000 machos en servicio, 3.500 machos en crianza, 237.000 madres reproductoras y 41.000 madres en crianza. Por lo tanto, en reproducción, si sumamos eso, lo que hace acá ya está, obviamente, está constantemente entrando chanchillas y eliminándose unas hembras, pero es el lote, 900, casi 1.000 hembras que estaban de desecho en ese momento. ¿Por qué es importante el 30 de junio? Porque todos los años al 30 de junio, por obligación, se tiene que hacer la declaración de existencia animal. Entonces es el momento en que se hace el balance completo a nivel nacional. Lechones, 408.000, fíjense, mucho más lechones que cantidad de hembras reproductoras. 456 animales en recría y en crianza y recría, y 2.100.000, acá esto es la principal masa ganadera de cualquier criadero. Acá 2.175.000. Eso para entender un poco cómo se mueve porcentualmente. Por cada hembra reproductor tenemos alrededor de 10 cerdos que están, 10 a 12 cerdos que están entre lechones y engorda. 12 lechones por hembra. Entonces, por cada madre tenemos 12 lechones que están en proceso de crianza. Y así un poco podemos ver cómo se compone el criadero. Eso pensando en la masa nacional. Pero cada criadero, un criadero que tenga 1.000 hembras, obviamente más o menos se maneja en esas mismas proporciones, versus uno que tiene 5.000, un AgroSuper que tiene 135.000 hembras, dentro de los 237.000 que tiene todo Chile. Eso para poder ir entendiendo y explicando un poco el mercado, cómo se está un poco el balance. A ver, voy a cortar acá, vamos a hacer un pequeño break, unos 10 minutitos si le parece. ¿Qué hora es? Son las 8:32, estamos menos, justamente más o menos en la horita de comenzar, para que se despierten. Y ya 10 minutitos nos encontramos acá. ¿Te parece? A las 8:42, 43. Bueno, profe, gracias. Ya, voy a poner en pausa. Nos Voy a poner en vemos. pausa la grabación. Ya. Ya. Ahora sí, ya vuelvo a clase. Espera que se movió la. Ya. Ya.
¿Ya me escuchan bien, cierto? Sí, profe, si se le escucha. Ya, ok, ya para ir retomando un poco la presentación. Ya. Resumen año 2019, un poco para la producción de carne de cerdo, un poco para poder ir variando. La carne de cerdo acá en Chile representó el 35% de las carnes producidas, con 530.000 toneladas producidas en vara. Se había demostrado algo en cifras. Y importante, el 70% ya fue destinado a exportaciones. Importantísimo considerarlo pensando en este balance comercial, cómo ha ido variando y cómo fue aumentando la cantidad de cerdo en exportaciones. Pero también vimos cómo también fue aumentando tremendamente la cantidad de carne importada para poder tener la carne para abastecer el mercado nacional. Esto, como les decía, dado un poco por los cortes de importancia para el consumo y por tanto se importan cortes y no necesariamente cerdos faenados totales. Entonces, por eso que la cantidad de cerdos faenados muchas veces no se considera como un parámetro, sino que es importante la cantidad de kilos de carne producida. Y carne, por eso 500.000 toneladas de carne en vara y 70% que fue destinado a exportación. Esto el año 2019, en el fondo, cómo fue variando en cuanto fue aumentando la productividad y la cantidad de carne en cuanto a importaciones versus exportaciones. Eso también cómo ha ido variando la producción para el mercado interno y cómo fue variando hasta el año 2016, y ahí le mostraba del año 2016 hasta el año 2019. En cuanto al consumo de carne en el país, algo le mostraba inicialmente en cuanto a ese gráfico, que se lo voy a repetir ahora, pero el consumo de carne durante el año 2019 alcanzó las 308.000 toneladas de carne en vara, un 2% menos que el año anterior, y que equivale a un 21% del total de carnes, con una cifra per cápita de 16,1 kilos por persona. Por lo tanto, es la tercera carne más consumida de las carnes, después de la carne de ave y la carne de vacuno en cuanto a consumo nacional. 16,1 kilos por persona. Del año 2017, vemos como estábamos como en 83 kilos, total, el 21% de cerdo, y al año 2019, 75. Bajamos un poco el consumo de carne nacional, en total. Como les decía, bajó cerca de un 2% el consumo, pero nos mantuvimos dentro del 21% dentro de todo este total de carne faena. No bajamos el porcentaje de cerdo versus las carnes totales, porque el país completo bajó el consumo de carne. Exportaciones durante el año 2017 aumentaron un 11% en cuanto a tonelada y un 18% en cuanto a valor. Eso porque empezamos a exportar cortes de mayor importancia económica. Y ya en este año a China pasó a ser el primer lugar en cuanto a mercado de destino, y que junto con Japón y Corea fueron los principales mercados de destino. Por lo tanto, el mercado asiático entre China, Japón y Corea responde al 81% de la carne total exportada. Y China sigue siendo el principal mercado con 191 toneladas netas, 191.000 toneladas netas, perdón. Entonces, evolución de las exportaciones hasta el año 2019, cómo ha ido aumentando las exportaciones. Importante, les decía, Chile es un país netamente exportador de carne porcina, un 70% de la carne se va por fuera. Importante para el ingreso neto del país. Los principales mercados de exportación: China tiene el 42%, Japón el 21%, Corea el 18%, pero también exportamos a Rusia, Costa Rica, México. Esto dentro de alrededor de 60 países totales a los cuales
dentro de esos otros, ese 6% de otros, ahí tenemos como cerca de 50 mercados distintos de destino. China se lleva la grande. Y es importante básicamente por el costo del precio en China, y por eso que aumentó tanto el precio de exportación, la cantidad de dólares que aumentó la exportación de carne nacional. ¿Cómo ha ido variando del año 2014 al año 2019? Donde vemos que Japón originalmente era el país donde más se exportaba, fíjense, del 39% que llevamos, ha ido bajando en relación a todas las carnes exportadas. Rusia era muy importante hace varios años atrás y ha bajado ahora a un 8% apenas. China, que el año 2014 exportábamos apenas un 8,8%, hace 10 años nos metimos en el mercado chino, siendo el mercado de mayor consumo a nivel mundial. Y ha ido aumentando, y especialmente este año 2019, debido a esta escasez de carne en China, importantísimo que el país a veces metido. Preocupante en el caso de, como les decía, si qué va a pasar a futuro. Si China recupera la productividad interna, se dice que China hasta el año 2024 se calcula que debiese recuperar la productividad, están muy enfocados a mejorar la parte industrial. China tiene una gran producción de carne de traspatio, y eso lo incidió en el problema de la peste porcina africana, cómo se metió esta enfermedad. Entonces está industrializando un poco más su productividad para ser un poco más sana y evitar que estas enfermedades produzcan los estragos que se produjo desde el año 2019 a la fecha. En cuanto a importaciones, la importación de Chile el año 2019 se incrementó un 31%, vimos que el año 2020 aumentó aún más, pero el año 2019 teníamos 151.000 toneladas de carne en vara versus el año anterior, de 116. Se mantiene esta tendencia al alza, y el año 2020 aumentamos aún más la importación, y eso para abastecer el mercado nacional. Exportando tanto, tenemos que importar para poder abastecernos. Estas importaciones alcanzaron un gran valor en dólares, importantísimo. Y los principales países de los cuales importamos es principalmente Estados Unidos, Brasil, Canadá y la Unión Europea. La Unión Europea, en el fondo, esto es como ha ido aumentando la cantidad de importaciones al año 2019, y los principales países de origen, Estados Unidos, le decía, el 46%, Brasil 39%, Canadá, dentro de la Unión Europea, España tiene un 5%, y Polonia se ha ido focalizando como un país con una alta producción y un alto nivel de exportaciones dentro de Europa. No lo era tanto hace 10 años atrás. Polonia dentro de Europa ha ido marcando. Y España siempre ha sido un país muy productor de carne de cerdo. Dentro de Europa, Alemania, Dinamarca, hace 20 años el que lleva el récord. Pero Dinamarca el año 2008, junto con España, tuvieron un tremendo problema con respecto a el circovirus porcino, y bajaron tremendamente su productividad. Mira, España se ha recuperado. Dinamarca no ha logrado recuperar esa alta productividad que tenía. Dinamarca en algún momento era uno de los países de mayor producción mundial. Y cayó tremendamente producto del circovirus porcino, el síndrome de Medro, y no se ha logrado recuperar productos de que mucha de la producción está en pequeñas granjas, tipo cooperativas, lo cual afecta mucho las condiciones de bioseguridad, y eso complica bastante el tema del mercado. Es un poco la balanza comercial, ver importaciones versus exportaciones, eso como lo puede ir entendiendo.
Y a nivel nacional, por eso le pongo esta página, asprocer.cl, en la página de la Asociación de Productores de Cerdo de Chile, donde se encuentra harta información de actualidad del mercado nacional. Importante la anoto porque también sirve para poder... No es como 333, que tiene mucha información productiva y técnica. Este es de la Asociación de Productores, entonces hace referencia a algunas cosas puntuales. Importante acá considerarlo, porque un momento le hablé de que el bienestar animal es algo que está sumamente ya incorporado dentro de los parámetros de producción. Y el 3 de marzo se dio la noticia de que Coexca y la subsidiaria agrícola recibieron una certificación en bienestar animal, para un tema sumamente importante y que es catalogado como hecho histórico, porque esta certificación se recibe desde el exterior. Coexca es una empresa que está en la 7ª región, faenadora, pero que es un conglomerado de varias empresas porcinas y está marcando tendencias. Entonces, cómo el bienestar animal está siendo importante dentro de los parámetros de medición, digamos, de las empresas. Entonces, para que no digan después que solamente hablo de AgroSuper, sino que también de otras empresas, y hay que mostrar las cosas que se hacen bien. Ya, un poco para mostrar el mercado de producción de cerdo. Fíjense, esto al año 2013, esto es información antigua, o sea, del año 2004 acá, pero fíjense, como China se ha catalogado como el país con mayor producción de carne porcina en el mundo. Y eso es lo que hace importancia con respecto a lo que pasó con la peste porcina africana. China con un 53% de la producción total del mundo, más del 50% de los cerdos se producen en China. Y obviamente una enfermedad que generó una catástrofe textualmente, fíjense, con el 53% de la producción mundial y ha bajado un 20% su masa ganadera porcina desde el año 2019. Entonces, importantísimo China dentro del mercado y lo que pasa hoy día producto de esta enfermedad y cómo esto ha afectado a todas las carnes del mundo. Importante considerarlo como factor. Entre China, la Unión Europea y los Estados Unidos, concentra el 85% de la producción mundial. Japón tiene una porquería de producción, pero es el país que se considera el mayor país importador de carne del mundo. China también es el mayor consumidor de carne porcina. Tiene el 53% del consumo mundial de carne porcina. Y por eso los chinos son altamente requirientes, demandantes de carne de cerdo. Eso lo coloco para poder enfocarse, digamos, como todas estas enfermedades como afectado. Y eso como ha afectado el precio y como ha afectado la producción mundial. Sí, y Japón es el país que más carne porcina importa a nivel del mundo. Ahora, el año 2019 Japón se transformó en el principal importador de carne porcina, pero el año 2020 Japón nuevamente recuperó este liderazgo en cuanto a importaciones y un poco para ver cómo China en este momento todavía no era un importador neto. Hoy día China es el principal, hoy día, año 2019, uno de los principales importadores de carne del mundo, para poder abastecerse con todos los déficits que tuvo. Esta información actual, por eso del día de hoy, Japón, bueno, estos tres mercados, entre Japón, China e Italia, concentran el 36% de las importaciones de carne del mundo. Primer lugar lo tiene Japón, segundo China, tercero Italia. Nosotros decimos que estamos importando mucho, nada en comparación con otros países. Estados Unidos importa un 3,4% de la producción mundial, el Reino Unido un 3,8%, fíjese en México un 4,5% de la importación.
México se ha transformado en un gran productor de carne, pero todavía uno de los principales países importadores de carne a nivel mundial. Fíjense Polonia, un gran exportador, pero también importador. Fíjense que en todos los países este balance entre importaciones y exportaciones es altísimo porque, como veíamos, lo mismo que pasa en Chile, para abastecerse, cuando se exporta mucho, también se tiene que importar porque se importan por cortes en muchos de estos países productores. Y los mayores exportadores de carne porcina, básicamente la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China y México, como países exportadores. Chile es un país netamente exportador, hoy día un 70% de su producción, pero todavía no llegamos al peso que tienen estos otros países en cuanto a cantidad de toneladas exportadas. Y noticias relevantes al día de hoy, un poco de lo que ha pasado en los últimos años. ¿Qué ha pasado con Brasil? Un país altamente productor y exportador, pero hace un par de años se produjo un problema de adulteración de carne en 7 estados en Brasil, lo cual ha hecho que se hizo un país poco confiable para la compra en algunos mercados. Y eso ha afectado tremendamente el mercado brasileño y eso ha mantenido los precios sumamente bajos, ha complicado tremendamente. Brasil, el año 2016 ya sufrió un alza de un 9,3% de sus exportaciones, se empezó a poner dentro del liderazgo a nivel mundial, con 1.364.000 toneladas, o sea, millones de toneladas producidas versus los 284 de Chile. El 31% de su mercado está destinado a Japón, Corea y China. Rusia, desde el año 2016, empezó a tener brotes de peste porcina africana, importantísima, y con una tremenda alza en su producción interna. Por eso, Rusia, que era un país altamente importador hasta hace 10 años atrás, hoy día cada vez está autoabasteciéndose mucho más y por lo tanto ha ido perdiéndose importancia dentro de las importaciones. Y en China, la peste porcina africana es lo que marca la noticia por donde se le envía. Yo cuando hacía clase en los años 2014, 2016, decía, ojo, la peste porcina africana está en Rusia. Y Rusia a veces lo vemos como europea, pero lo marcamos como todo Rusia, toda la ex-Unión Soviética. Está muy cercano a China, de Rusia, de la ex-Unión Soviética, Ucrania, todos esos países. Pasó a Mongolia y de Mongolia pasó a China. Y el año 2019, con la entrada a China, quedó el desastre a nivel mundial y con toda la modificación del mercado mundial. En China, la eliminación de cerda, alrededor de un 20% de las hembras eliminadas y está recuperando lentamente su productividad y con un aumento tremendo de las importaciones, por lo tanto, y con alto precio, por lo tanto, está marcando y moviendo todo el mercado. Eso un poco para poder ir entendiendo lo que está pasando en el mundo hoy día. Eso un poco con la clase del día de hoy. Le muestro esto porque con esto vamos a comenzar las próximas clases para ir entendiendo un poco cómo se está desarrollado un poco la grande empresa, el mercado industrial de la industria porcina. Una empresa generalmente está focalizado mediante 3 sectores, sitio 1, sitio 2 y sitio 3. El sitio 1 es el sitio reproductor, donde tenemos los berracos, los machos reproductores, tenemos las hembras, como les decía, el número de hembras que tiene una empresa es lo que determina un poco su tamaño, comparativamente. Y en el sitio 1, por lo tanto, están las hembras, donde se hace la monta y la gestación. ¿Se acuerdan? Creo que les dije cuánto dura la gestación en una hembra porcina. Pregunta que está pescando. 300, no, era 333, 3 meses. No me acuerdo cómo era. ¿Sí o no? Para acordarse, meses, por eso les decía. 3 semanas, 3 días, ¿no?
Justamente, por eso el número del 333 es el número del cerdo. Siempre digo, el cerdo es la mitad del diablo, para acordarnos. El 333, 3 meses, 3 semanas y 3 días. 3 meses, 90 días. 3 semanas, 21 días. Y 3 días más, suman 114. Porque ese es el periodo de gestación de la hembra porcina. Y es súper estable. Entonces, por eso el 333 es el número con el cual se conoce un poco como el número del cerdo. Por eso digo, el cerdo es la mitad del diablo. Entonces, la gestación, se la monta y se hace la gestación que dura 3 meses, 3 semanas y 3 días, 114 días. Y aquí también se tienen las maternidades donde están las hembras que están lactando, y por tanto, los cerdos destetados de la lactancia tienen dos alternativas. Lo tradicional, que pasa en un sitio 2, que es donde es el ciclo de crianza y reemplazo, donde entran en una prerrecría, cerdos pequeños hasta los 42 días, en los cuales son independientes de la aporte lácteo. El cerdo se desteta a los 21 días en promedio en la industria porcina, 21 días en los cuales se desteta en su madre, pero el cerdo no deja de ser dependiente de leche o de aporte lácteo. Por lo tanto, las primeras alimentaciones en esta fase 2, en este segundo sitio, en esta prerrecría, tienen aporte lácteo, después pasan un aporte de alimentación de recría, en lo cual ya se empieza a adaptar la alimentación del cerdo a ser totalmente independiente de la leche materna, y en este momento ya están adaptándose a las dietas de engorda. Y termina en la recría con una dieta de crianza, un periodo de crianza. Y en la misma dieta con la cual entran al sitio 3. Lo que marca acá esta barra es el sitio 3 tradicional, la engorda tradicional, que solamente tiene la fase de crianza y engorda. ¿Y por qué hago esto? Porque hoy día está a nivel comercial, en grupos comerciales, se está trabajando hoy día mucho con todos los procesos que hablan del destete de venta o win to finish, en donde los cerdos, una vez destetado su madre, entran directamente a este sitio donde en un solo pabellón se hace todo el proceso de crianza, con todos los cambios, modificaciones de ambiente, de alimentación, para llegar con un cerdo desde los 21 días hasta los 180 días, en que le da promedio de salida desde la engorda y donde se van los cerdos al sacrificio o a la faenación. Por lo tanto, este cuadro como que es un cuadro resumen de todo el proceso productivo. Termino con esto porque con esto vamos a comenzar ya hablando un poco la próxima semana en cuanto a la organización del plantel, a las características, y de ahí vamos a ir metiéndonos poco a poco en cada una de estas fases y explicando en qué consiste y cómo quería hacerlo. Esto con respecto a la clase de hoy. ¿Dudas, consultas? Aprovechen ahora. Sí, profe, a mí me queda una duda con respecto a la adulteración de la carne. ¿A qué se refiere con adulteración? Es como, como hacer un paralelo en que en la carne vacuno, como que carne tipo B, te vendan carne tipo B, pero cuando era carne de vaca. Ah, en la tipificación. No solo tanto la tipificación, también como Calidad. adulteración en cuanto a calidad, en cual se vio mucha carne de cerdo en muchas faenadoras, en las cuales carne que venía con alteraciones se informaba como que no tenía ningún dato y se volvía a como carne de primera. ¿Y carne Y eso añeja fue también o no, profe? justamente carne que en el fondo que a lo mejor no se pudo haber faenado y que no se debiese haber vendido y que se seguía vendiendo como primera calidad. Todos esos temas en el fondo fueron detectados y fue informado a nivel mundial y perdió la confiabilidad sobre la faena en Brasil. No obstante, fue en 7 estados. Brasil es tremendo. Entonces, por lo tanto, hubo un gran problema en la credibilidad del mercado con respecto a la carne brasileña. Profe, Dígame. esto tiene que ver porque la fiscalización está privatizada en Brasil, a diferencia de Chile que la tiene el SAC. Puede ser, hoy día.
no podría decir directamente que sea esa la causa del problema que tuvieron allá. Sí se fue detectado, sí. Ahora, a diferencia, con respecto a lo mismo que usted me dice, Chile es un país altamente confiable en cuanto a su producción, en cuanto a su sistema de productivo. Desde ejemplo, desde Japón o de China, constantemente, por lo menos una vez, ejercicios de trazabilidad. De repente los chinos dicen, ok, como ejercicio, quiero saber que esta caja de este lote, quiero saber cómo fue producido y cuáles fueron todos los medicamentos, todo lo que se hizo para la producción de esta carne de este lote, entendiendo que un lote proviene de un proceso de faena. Y Chile tiene la capacidad para entregar toda la información de que lo que viene en esa caja, lo que viene en ese lote, fue producido, fue faenado en esta faenadora, provenía de tal sector de engorda, fue criado bajo estas condiciones y estos pabellones que es donde vienen esos cerdos, se le estuvieron bajo estos y estos otros sistemas de alimentación y de medicación, etcétera, etcétera. Toda la trazabilidad acá en Chile es sumamente controlada y el SAC hoy día es un organismo que es a nivel mundial reconocido por la veracidad. Hoy día todo el proceso de PAPCO, que son planteles bajo certificación o control oficial, el PAPCO es sumamente estricto y todos los planteles que exportan están sometidos al PAPCO y se puede garantizar. El SAC, por un lado, no solamente hace la certificación en la planta faenadora, sino que tiene que ver con toda la certificación de todos los procesos de producción. A través de tanto los colegas, los veterinarios que están como médicos veterinarios oficiales en las diferentes oficinas, en las diferentes faenadoras, pero también a través de los médicos veterinarios acreditados que son particulares, son privados, que están certificando y que tienen que entregar la información al servicio. Por lo tanto, la información chilena es sumamente confiable. Y esa es la razón por la cual podemos exportar a diferentes mercados. Ahí que les pongo y que lo iba a tocar en el fondo con lo que pasó en Brasil. El año 2008, Chile tuvo un gran problema. Y básicamente porque se encontró en carne que iba a Japón y Corea, se encontraron niveles de dioxinas que superaron los niveles permitidos en los mercados japoneses y coreanos. ¿Alguien sabe lo que son las dioxinas? Ya, no hay respuesta, supongo que no saben. Ya, las dioxinas son, en estricto rigor, son toxinas. Son toxinas, son elementos no obstante, la medición es en partes por millón, son milímetros. Pero, ejemplo, si la carne a Japón decía que tenía que se aceptaba hasta un máximo de 2 partes por millón de dioxinas, la carne de Chile se le detectó que tenía niveles de 5, de 8, de 16 partes por millón. ¿Y qué es lo que...? Y esto, bueno, era derivado de que algunas empresas, AgroSuper, por ejemplo, no estaba metida, pero fueron algunos pequeños criadores. Fueron algunas muestras que se detectaron. No fue que toda la carne chilena estaba contaminada, pero muestras que se detectaron de la carne proveniente de algunos productores. Esos productores le compraban dentro de sus insumos un elemento energético para mejorar la energía en la dieta a una empresa. Y esta empresa, para poder elaborar esto, o aprovechaba aceites reciclados de la industria de restaurantes, de la industria alimenticia. Por lo tanto, muchos eran aceites quemados. Claro, una dieta con alta aporte energético, pero que contenía una alta cantidad de dioxinas. Las dioxinas se generan en la combustión de los aceites, en la combustión del petróleo, en muchos elementos. Y eso, primero, obviamente, llevó a que hoy día tenemos un gran control, una trazabilidad sobre los cortes, la producción acá en Chile, para detectar moléculas que pudiesen ser no aceptadas en otros países. Eso
y logramos ser confiables nuevamente. Pero el año 2008 implicó que durante 6 meses no pudimos exportar a Japón y Corea, y eran los principales mercados de exportación. Por lo tanto, nos quedó el debacle acá en Chile. Cerraron varios criaderos. Y eso para demostrar que claro, una falla en un proceso implicó que el mercado nacional perdió durante 6 meses la entrega a todos estos mercados que eran los principales importadores. Hoy día hay un programa nacional de control de dioxinas y de otras toxinas que fue derivado de ese mismo problema y que, por lo tanto, eso nos certifica de que tenemos carne de primera calidad entregada a todos los mercados. Creo que en algún momento les comenté, y si no, lo repito, de que cuando faenamos un pabellón, un sector, digamos, de una empresa, parte de esos cerdos, a lo mejor la canal, la más pequeña, lo típico, se va a una carnicería. Y muchas carnicerías vemos que llegan con los cerdos y que los meten en los congeladores y que viene la vara completa. Otros se desposta. Pero por lo tanto, cerdos provenientes de un mismo pabellón, tenemos o cerdos, varas o cortes que se quedan en el mercado chileno, pero de un mismo cerdo se puede dejar la pulpa acá en Chile, se va la ribs a Estados Unidos, el costillar se queda acá en Chile, la pulpa se va a otro lado, el lomo se va a Japón. Por lo tanto, cuando estamos consumiendo carne en Chile, está elaborado bajo las mismas condiciones de todos los mercados de destino a los cuales entregamos, los cuales nos da la tranquilidad de que la carne chilena es de alta calidad y la carne que consumimos en Chile no es como la fruta que quedamos con la fruta podrida. Profe, No es tan así, pero en el fondo no nos quedamos con lo malo, sino que nos quedamos con el corte que a lo mejor no cumplía con el óptimo para el mercado japonés, pero tenemos carne de buena calidad. profe, Dígame. pero eso va a pasar siempre y cuando lo que compremos venga de un matadero de exportación, de una planta faenadora que exporte, porque generalmente las carnicerías es un mercado nacional en el fondo, no, no es de la mejor calidad, tampoco mala, pero no es de exportación en el fondo. Siempre va a depender de dónde se esté faenando el animal. Yo estoy hablando de carne porcina. Sí, sí, sí. Otra cosa, otra cosa es la carne de vacuno, todo eso. Pero la carne porcina, eh, cuando compramos mucho, usted compra y lo principal, el 90%, 90 y tantos por ciento de los criaderos de Chile exporta. Y las plantas faenadoras chilenas tienen mercado de exportación. Por lo tanto, ejemplo, y la principal, obviamente, producción es de AgroSuper. Y AgroSuper, por eso les decía, todas las plantas faenadoras que tiene, que está Rosario y está Lo Miranda, son plantas con destino a exportación. Coexca es una planta netamente de exportación y que produce carne para el mercado chileno. Por lo tanto, la faenadora acá en Chile, cuando usted compra carne en una carnicería, aunque no lo crea, es porque está cumpliendo con los mercados de exportación. Lo que hace que ese corte, a lo mejor, ejemplo, la carnicería compra la vara del cerdo más pequeño, compra a lo mejor una carne de un cerdo que pesa 90 kilos nomás. Entonces, ese cerdo no lo despostaron porque los cortes son muy pequeños y a lo mejor, y que no cumplen con el mercado de destino pensando en exportación. Pero en cuanto a su producción, el cerdo que estaba en los mismos corrales o estaba en el mismo pabellón donde hay cerdos que sí se exportaron. Por lo tanto, Pero, por estaban consumiendo ejemplo, el mismo, sí, dígame, sí, por lo pero tanto, por reciben ejemplo, el mismo alimento que si recibía un cerdo que se fue a Japón. Pero la diferencia es que ese cerdo en particular, por peso, no cumplía con los estándares de exportación y se quedó acá en Chile. Pero sí, estaba producido bajo las mismas condiciones. y eso me queda claro, siempre y cuando venga de una planta faenadora que exporte. Pero, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso tenemos, bueno, en estos minutos hay dos mataderos, dos plantas faenadoras que faenan cerdo, y ninguna de ellas es una planta exportadora. Ah, Entonces, bueno. por lo menos en la región tenemos bastante, y se faena harto, o sea,
harto, claramente no va a llegar nunca a lo que lo Miranda o Rosario, pero sí se faena una cantidad considerable de cerdos que queda acá en la región y no es de exportación, po. Ah, no, sí. A eso me refería, que siempre va a depender de Ah, dónde estén comprando en el fondo. no, sí, obviamente, siempre hay. Yo le dije, más del 90% de la producción nacional tiene los parámetros de exportación. Siempre hay algunos que no. Y de hecho, si lo pensamos en la producción de traspatio, cuando hay mucha gente que cría cerdos y faena cerdos. En muchas pequeñas localidades, especialmente no tanto en la zona central, porque no es tanta la producción, pero en la zona sur hay mucha producción de gente que cría cerdo y que cuando llega el momento, llega a faena y de repente algunos colegas llegan con un corte para hacer triconoscopía. Porque ese cerdo que en el fondo que mataron quieren saber si tenía triquinosis. Y los cuadros de triquinosis que se han seguido dando en el país pues son visiblemente por esos cerdos de traspatio que se producen. Asimismo también hay pequeños productores chiquititos de alguien que tiene 50 cerdas, hembras, o que tenga 10 hembras, y que todavía faenan, y todavía hay pequeñas carnicerías, pequeños productores de artesanales, de embutidos, todavía existe. Es parte de la idiosincrasia. Pero yo estoy hablando de la producción industrial, y como producción industrial está enfocado en la exportación. No le estoy diciendo que todos los cerdos de Chile están bajo condiciones de exportación. Imposible. Así que igual nos quedan eso, es una realidad. Y todavía, pero supuestamente si se faenó en una faenadora, por lo menos tuvo que tener inspección, tuvo que tener chequeo, tuvo que tener triquinoscopía, por lo menos cumplió con ciertos parámetros básicos desde el punto de vista sanitario. Pero en realidad, ¿no? En todos lados siempre hay. En todas las especies. Yo tengo pequeños productores con los cuales trabajo que igual de repente crían un par de cerditos y la verdad, muchos digo, ¿sabes qué más? Claro, crían, venden cerdos de 20 kilos, 30 kilos, porque a la gente le gusta el cerdito chico para hacerlo completo, o de repente el lechón que todavía les gusta para poder hacerlo al horno de barro, cosas así, eso es parte de la realidad. Pero difícil, eso no lo vamos a, a, a negar, pero tampoco, no lo vamos tampoco a evitar. Siguen habiendo y van a seguir habiendo. No, pero era para poder entender un poquitito de este proceso de exportación y qué pasa de lo que pasó con las dioxinas, que me interesaba que lo entendieran, por lo menos para creer un poco en el mercado industrial chileno. Alguna consulta, observación, pero está bien, esas cosas está bien que lo digan, entonces hay que plantearlas. Y esa es la gracia un poco de acá, porque a lo mejor no todos vamos a tener, o no todos ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, a algunos les puede gustar el área más productiva y de trabajar en una gran empresa. A lo mejor una pequeña, sí, pero sí conocer a alguien que tiene producción de cerdo y por lo menos dar algunos lineamientos, por lo menos desde el punto de vista productivo, alimentación, de la parte sanitaria. Y eso un poco es lo que es el enfoque principal de esta asignatura y lo que trato de enfocar yo, no solamente la gran producción, pero por lo menos tener algunos parámetros desde el punto de vista de la gran productividad para hacer esa asesoría, que dice la Paulina, esa asesoría, esas recomendaciones para que lo hagan un poco mejor. Especialmente lo que son pequeños agricultores, lo que son los procesales, lo que son la gente en el área rural. Y hoy día, por lo menos conocer algunas condiciones, características de los cerdos, porque se está metiendo mucho los mini pigs y mucha gente que quiere criar de repente, bueno, le gusta tener la chanchita, en el fondo listo, en la casa para que coman las verduras, y tenemos que tener algo con que darle alguna indicación que vaya más allá de que, solamente todo es industrial. ¿Alguna otra cosa aprovechen ahora? Profe, ¿cuáles son las plantas más grandes de AgroSuper o como la casa matriz, no sé cómo llamarle? No, o sea, las oficinas centrales de AgroSuper están en Doñihue, están
en Rancagua. Pero las dos plantas faenadoras de cerdo, la más grande es Rosario, que está en el sector de Rosario, en la sexta región, y la otra es Lo Miranda que está entre de Rancagua hacia la costa. Sí, se ubicó. Muchas gracias. Me estás preguntando por la lista. Sí, colóquense presente en la... colóquense presente y con eso terminamos hoy día la clase. Así que colóquense presente en el chat y con eso quedó registrada la asistencia. No, si está bien, si terminamos la clase, si estamos en límite, se están haciendo las preguntas. Así que pues aquellos que necesiten desconectarse, no hay ningún problema, colóquense presente y se pueden desconectar, se entiende perfectamente. Ya, profe, gracias. Ya, Ya, ok, profe, muchas gracias, que esté bien. Estos últimos minutos eran un poco para poder resolver esas dudas, un poco aclarar cosas y siempre disponible para cualquier otra duda que puedan ir teniendo. Así que, gracias por estar, gracias por compartir y gracias por hacer preguntas y hacer un poco esto un poco más interactivo, porque para uno también es interesante. Gracias, profe. Ya. Profe, no se olvide de subir las clases, porfa, para después igual ir tomando como nota de las cosas que no hayamos alcanzado, porfa. Sí. No sé, de todas maneras, esta clase ya está subida. Antes de la próxima semana, de todas maneras, voy a subir la clase previamente. Yo creo que durante el fin de semana muy probable que le suba ya la clase de la próxima semana. Voy siempre subiendo con antelación. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena noche. Chao, Buenas profe. noches también a ustedes. Bien. Listo, hasta la próxima semana. Listo. Muchas gracias. Buenas noches, profe.